Muy buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Poder Latino Coaching, un espacio en el que nos reunimos emprendedores de habla hispana de todo el mundo. Y hoy vamos a ver un tema muy, pero muy interesante. Básicamente estamos hablando siempre de que nosotros no vendemos productos, no vendemos propiedades, sino que nosotros vendemos es confianza. Y muchas veces uno dice, bueno, vendemos confianza, pero ¿qué significa vender confianza? ¿No? Entonces vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué significa justamente vender esta confianza? ¿No? Y para arrancar, vamos a ver qué es autoridad, ¿no? Porque nosotros decimos que nosotros podemos estar en distintas fases en nuestro negocio, ¿no? Podemos ser generalistas, podemos ser especialistas, podemos ser expertos o autoridad. Piense cada uno de ustedes, si cada uno de ustedes se consideran generalistas, ¿sí? Una persona que, o sea, sabe un poco de todo, especialistas, si tienen elegido ya un nicho específico y saben de algo más que el resto, expertos, ¿sí? Es cuando ya tenemos un nivel mucho más alto de expertise en el tema que manejamos, o si nos consideramos una autoridad en el tema, ¿no? Y cuando hablamos de autoridad, justamente hablamos de un reconocimiento externo, ¿sí? Un reconocimiento de personas del público y del rubro en el que cada uno está, ¿sí? Donde nos consideramos esa autoridad, donde si tienen que ir a preguntar algo, pueden venir a preguntarnos a nosotros y saben que nosotros somos los que sabemos sobre el tema, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito qué es esa autoridad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de autoridad, hablamos de la percepción justamente de que somos ese experto, que tenemos el conocimiento real y experiencia práctica en lo que hacemos, ¿no? No necesariamente significa ser famoso, ¿sí? Sino que el cliente perciba que estamos capacitados para resolver su problema, pero de forma óptima, ¿sí? Donde no hay dudas, que nosotros vamos a saber resolver esa situación de una forma perfecta, ¿no? Donde, no sé, si tenemos que comprar, por ejemplo, una propiedad, nos van a decir a nosotros nos van a contratar a nosotros para comprar una propiedad en Miami y básicamente lo que nosotros vamos a hacer es elegir la mejor propiedad para ese cliente puntual que nos está pidiendo esa propiedad. Si tenemos que reparar el auto, nos van a llevar el auto y somos la persona que vamos a reparar ese auto de la forma óptima, usando el menor presupuesto, cambiando la menor cantidad de partes necesarias y realmente solucionando el problema. Nos habrá pasado muchas veces con el auto que lo llevamos a un lugar, lo reparan y después sigue todo mal y lo tenemos que llevar a otro y nadie le encuentra la vuelta, ¿no? Hasta que justamente encontramos el experto o la autoridad. Obviamente, ¿cómo se imaginan que las personas cobran, no? Un generalista cobra menos, un especialista cobra un poquito más, un experto cobra más y una autoridad cobra mucho más, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vamos elevándonos en este nivel, es que nosotros básicamente podemos generar mayores ingresos con nuestro trabajo porque justamente la gente quiere contratarnos a nosotros por esta razón, ¿no? Y también vamos a estar viendo, ¿qué tal Andrés? Ahí te veo. Vamos a estar viendo, estamos leyendo este mes los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey y vamos a ver el hábito número 6 que es sinergizar. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos. Muy loco. Bien, con la voz un poco tomada te veo. No, no, Eh, no. Ah, bien. Entonces, básicamente, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de esto de cómo generar confianza, ¿no? Y el punto número 1 sería la autoridad, ¿no? Demostrar que sabemos, ¿no? Demostrar que sabemos a nuestros clientes. Básicamente, mostrar nuestra experiencia. Por ejemplo, contar, ¿sí? A veces esto se hace a través de las redes sociales, a veces tenemos el cliente adelante, ¿sí? Y muchas veces nosotros empezamos a hablar con el cliente sin hacer demasiado prefacio y ya a ofrecer un servicio, ¿no? La probabilidad que alguien nos tome un servicio si no nos conoce y si encima no le hacemos un prólogo, o sea, una introducción de quiénes somos, es bastante baja, ¿no? Y todo lo contrario, cuando nosotros conocemos a la persona, sabemos quién es la persona, la vimos durante un tiempo en las redes, en la televisión, en la vía pública, a través de conocidos, de amigos, a través de esto, de un webinar, por ejemplo, este programa hace que ustedes me conozcan más que si yo simplemente no estuviese haciendo este programa, ¿sí? Cuando hago publicidad, los clientes me conocen porque hago esa publicidad. Cuando voy a dar una conferencia, las personas que están en la conferencia, a veces vamos a dar una conferencia en la conferencia de otra persona, pero hay personas que nos conocen a nosotros gracias a que estamos hablando en la conferencia de una tercera persona.
y lo más habitual, como hablamos, las redes sociales, ¿no? Entonces, tenemos que contar desde cuándo trabajamos, por ejemplo, en el rubro, ¿no? Llevamos años de trayectoria. Entonces, en nuestra introducción, yo tengo que decir, hace más de 40 años que trabajo en tal rubro y hace más de 30 que trabajo con clientes internacionales y hace más de 20 que me dedico al mercado de Miami. Entonces, vamos nombrando nosotros los años, el tiempo que tenemos de trayectoria. Y muchas veces hacemos lo contrario cuando tenemos poco tiempo, ¿no? Que es, de alguna forma, no aclararlo, ¿no? Como dicen, no aclares que oscurece. O sea, si empecé hace 3 meses, y bueno, no va a ser lo primero de lo que voy a hablar hace 3 meses que estoy en el rubro, sino voy a tratar de hablar de otras credenciales. Recuerden esto, nosotros no tenemos las credenciales solo del rubro en el que trabajamos, sino que también tenemos las credenciales de todo lo demás que hicimos. Entonces yo puedo tener solamente 3 años en el rubro, pero hace 30 años que trabajo en el área comercial, o hace 30 años que trabajo en el área financiera, o hace 30 años que asesoro clientes para algo, ¿no? O sea, no necesariamente el rubro en el que estoy marca absolutamente toda mi trayectoria, ¿no? O sea, como que nosotros vamos también contando como una persona en un contexto, ¿no? Otra forma también es contar cuántos clientes atendimos, ¿no? En el caso, por ejemplo, que tenemos clientes del rubro inmobiliario, cuántas propiedades vendimos, o en el caso que damos coaching, por ejemplo, cuántas sesiones realizamos con clientes, o en el caso de que, por ejemplo, somos una constructora, cuántos edificios o cuántos proyectos hemos ejecutado, ¿no? Eso le da a la persona una idea de que esto que estamos haciendo no es la primera vez que lo hacemos, sino que lo hicimos muchas veces y obviamente lo hicimos bien, ¿no? Como por ejemplo, llevamos más de 10 años ayudando a personas a generar inversiones en la Florida. Llevamos más de 10 años ayudando a personas a reparar su auto. Llevamos más de 10 años vendiendo productos de cosmética para mejorar la salud. O llevamos más de 10 años coacheando personas en alimentación y bienestar, ¿no? Entonces, ese tipo de mensajes son los mensajes que nos dan justamente parte de esa autoridad, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta qué mensaje están transmitiendo ustedes en los distintos lugares que están publicitándose. Y también cuando hablamos con personas, muchas veces una de las cosas que menos hacemos en general es aprovechar los espacios que tenemos de conexión con terceras personas para hablar de nuestro negocio indirectamente. ¿Qué es indirectamente? No es, hola, ¿qué tal? ¿Querés comprar lo que yo vendo? No, no es eso, sino es poner en el contexto, o sea, un ejemplo, por ejemplo, de lo que nosotros hacemos cuando estamos en una conversación tradicional. ¿Vos a qué te dedicas? Yo me dedico a esto, vos a qué te dedicas, te pregunta la otra persona, yo me dedico a lo otro, y hace más de 10 años que estoy ayudando a personas a invertir en Miami, a inversionistas argentinos, por ejemplo. Entonces, ya metí mi tema en la conversación. Otras veces estamos en foros, estamos en un Zoom y hacen una pregunta y nosotros levantamos la mano para responderla. Y en esa pregunta que nosotros vamos a responder podemos presentarnos. Y es muy diferente cuando nosotros nos presentamos entendiendo qué tenemos que decir que cuando nos presentamos diciendo, hola, soy Mati, vivo en tal lado, hago tal cosa, pero como muy, muy resumido, ¿no? Es muy importante tener en la cabeza ese tema de cómo nos preparamos, ¿no? Otro tema muy, pero muy importante es publicar contenido educativo. ¿Sí? Cuando yo explico algo, cuando yo a ustedes mismos, ahora mismo lo vamos a dar de ejemplo, cuando yo les estoy contando a ustedes en este momento sobre cómo hacer para generar confianza en los clientes y básicamente autoridad, ustedes están pensando, Mati sabe de cómo generar confianza y autoridad. Si tengo que contratar a alguien para generar confianza y autoridad, lo voy a contratar a Mati porque Mati sabe del tema. Entonces, cuando uno está explicando, cuando uno está educando en algo, eso hace que la otra persona, por inferencia, entienda, él sabe mucho de esto, por eso lo está explicando, ¿sí? Y eso no necesariamente es tan lineal. Nosotros a veces podemos explicar cosas de las cuales no somos una autoridad, no somos tan expertos en eso, pero simplemente podemos leer algo, investigar algo y estar hablando del tema. Entonces, no necesariamente tenemos que esperar a ser una autoridad para poder hablar de un tema, sino que es al revés. Primero hablemos del tema y eso nos va a ir transformando en una autoridad, ¿no? Entonces, publicar
contenido educativo, ¿sí? Es lo que hace que las personas nos perciban como alguien que sabe del tema, ¿sí? Nos posicionamos en el momento que estamos diciendo eso directamente. Entonces, por ejemplo, videos breves explicando un tema puntual, como Reels, como YouTube Shorts, o sea, son tipos de contenido, carrusels con tips en Instagram o en LinkedIn, o sea, son lugares donde nosotros podemos poner esos posteos con tips para, por ejemplo, comprar una propiedad, tips para cómo mejorar tu salud, tips para cómo mejorar tu vida, tips para cómo usar tu auto correctamente. O sea, depende en el rubro en el que estemos, ¿sí? O sea, podemos usar justamente ese tipo de formato, ¿no? Ni hablar webinars gratuitos o cápsulas de entrenamiento, ¿no? O sea, los webinars son una de las herramientas más importantes. Si ustedes que están conectados en este momento no están haciendo webinars, hay algo que no están haciendo bien porque los webinars son una forma muy, pero muy poderosa, ¿sí? De generar audiencia, de generar clientes, de generar personas que justamente nos conozcan, nos den su tiempo y a partir de eso nosotros damos valor, porque el webinar siempre tiene que agregar valor, pero también hace que nos posicionemos nosotros como esa persona de autoridad, ¿no? O sea, es algo que deberíamos hacerlo semanalmente, o sea, una vez por semana deberían estar haciendo un webinar para sus clientes. El webinar, además de posicionarlos a ustedes como expertos, les va a dar también esa situación de a ustedes ponerlos en la incomodidad de aprender, de tener que ver qué tema hablar y de a poco entonces ustedes también con el webinar van a estar, además de dando valor, van a estar viendo cómo hacen ustedes para recibir ese mismo valor porque tienen un desafío de mostrar un tema, de aprender de un tema, de hablar frente a un cliente y eso justamente lo que les da a ustedes es crecimiento personal y profesional, ¿no? También tenemos artículos de blogs, ¿sí? Por ejemplo, sería artículos de blogs en una, en una web, digamos, en una página web, podría ser directamente en un blog, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan en cuenta todos estos lugares en los que podemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, típico título de un blog, 5 errores que cometen los argentinos al invertir en propiedades en Miami, podríamos poner, ¿no? O cómo detectar creencias que sabotean tus ventas, ¿no? Son títulos que tienen que ser llamativos para que las personas justamente quieran trabajar con nosotros, ¿no? Después, participar como referente, ¿no? Buscar oportunidades para aparecer en espacios de autoridad. Por ejemplo, en entrevistas en los medios, charlas en eventos, congresos, asociaciones, podcasts o colaboradores con otros expertos. Es decir, yo puedo tener mi propio espacio, pero también puedo buscar en el espacio de qué otra persona puedo hablar, ¿sí? Y esto es algo mucho más fácil de lo que ustedes creen. O sea, ustedes están pensando, bueno, yo quiero ser invitado de CNN en español. Bueno, por ahí ser invitado de CNN en español es un poco más difícil desde la posibilidad de uno, ¿sí? Pero tengo otros muchos lugares donde sí pudiera hacer una colaboración y simplemente tendría que pedirlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han pedido participar en este espacio? Nadie por ahora me ha escrito a mí y me ha dicho, yo quiero participar en tu espacio, me gustaría dar y hablar sobre este tema porque me parece interesante, que complementa. Nadie me escribió. Si alguien me hubiese escrito, lo más probable es que yo le hubiese dicho que sí, digamos, ¿no? Entonces, ustedes pueden buscar en espacios que ya existen o con personas que ya hacen algo, que tienen su programa, que tienen su webinar, que tienen su espacio donde hablan. Normalmente la mayoría de esas personas son personas abiertas que dejarían que nosotros participemos un rato para exponernos o para hacer algo. Obviamente que siempre tienen que pensar en cómo dar valor a esa persona, ¿no? El espacio no se trata de cómo yo vendo mis productos, sino se trata de cómo yo doy valor dentro de ese espacio. Pero eso al final genera también valor, ¿no? Otro punto que tenemos es la validación externa, ¿sí? No se trata solo de decir yo sé, sino de mostrar que otras personas, ¿sí? Reconocen nuestra capacidad, ¿sí? Por ejemplo, típica situación, testimonios de cliente hablando de nuestro conocimiento, ¿no? Y nuestro profesionalismo. Las reseñas en Google, ¿sí? ¿Cuántas reseñas tiene cada uno de ustedes en Google? Vayan, revisen. Si no tienen activas las reseñas en Google, actívenlas. Es muy importante activarlas, ¿sí? Pero, o sea, las reseñas en Google es algo que habla de nosotros, ¿sí? Cuantas más reseñas, cuantas más estrellitas, cuantos más comentarios tenemos, las personas
van, miran quiénes somos nosotros y por lo menos somos alguien conocido, alguien que existe, alguien que tiene un historial, ¿no? También a veces premios, certificaciones o menciones destacadas. ¿Qué significa esto? Que si nos dan un premio o participamos justamente para que nos den un premio, simplemente lo que hacemos es mostrarlo, ¿no? Mostrar que tuvimos un premio, que hicimos una venta, que tenemos un cliente conforme. Esto de justamente filmar a un cliente dando un testimonio de nosotros es algo muy potente para publicitar, ya sea en redes sociales o en nuestra página web, ¿no? Para seguir, tenemos el tema de la prueba social, ¿no? Que otros hablen por vos, ¿no? La prueba social es toda evidencia que demuestra que otros ya confiaron en vos y quedaron satisfechos, ¿sí? Refuerza esta percepción de que somos una elección segura, ¿está bien? Hoy en día ese es uno de los grandes cambios, que lo hablamos en otros episodios, que está sucediendo en la forma de comunicar, en la forma de adquirir confianza en el mundo, ¿no? Antes la confianza la daban las marcas, ¿sí? Si esto es de esta marca, entonces confío porque es de esta marca por detrás. Hoy en día, eso, si bien sigue existiendo, por supuesto, está migrando y está empezando a haber una importancia muy grande en la opinión de otras personas. Y esto lo llamamos hoy en día influencers, ¿sí? Si tal persona que yo conozco, que yo la veo, que yo la sigo, dice que este producto es bueno y este producto sirve y este producto me cambió la vida, entonces, ¿sí? Voy a querer yo usar ese producto y voy a querer justamente consumir lo mismo que consumió tal otra persona que considero que es un referente. Entonces, las opiniones de los clientes tienen que tomarlas. Pueden ser por escrito, ¿sí? A veces el cliente no se quiere filmar, simplemente le pido un testimonio por escrito y con ese testimonio por escrito lo subo a algún lugar, ¿sí? Tal cliente me dijo tal cosa, ¿no? Tienen que ser reales, no inventados en ningún caso, ¿no? En video, obviamente, eso es la forma más eficiente, ¿no? Y a partir de eso, ver si lo ponemos en stories, en las redes sociales, si lo ponemos en un lugar fijo, como una página web, ¿sí? Siempre es muy importante que la persona diga cuál es el problema que resolvieron gracias a vos, o sea, en qué los has ayudado, ¿no? También historias de casos reales, contar historias de casos reales es muy potente y es muy interesante, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros lo que vamos a hacer es, tenemos un caso con un cliente y contamos, ¿sí? La historia de qué pasó con el cliente. Yo cuento como muy recurrente una historia de una señora que tenía que mudarse a Canadá, ¿sí? Ella vivía en Argentina, tenía que mudarse a Canadá y básicamente cómo le ayudamos nosotros a mudarse a Canadá y gracias a lo que nosotros hicimos, esa persona se pudo mudar a Canadá, donde estaba su hija y su nieta, y si no hubiese sido por nosotros, ella tal vez hubiese quedado enganchada en la pandemia, porque fue justo prepandemia y había unas cosas que la trababan a ella para poder operar y hacer sus transacciones, la venta de su propiedad, ¿sí? Y nosotros le ayudamos y gracias a ella en vez de quedarse trabada en Argentina, una señora mayor era obviamente, sola, ¿sí? Logró mudarse a Canadá simplemente haciendo algunos ajustes. Entonces, esas historias son las que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Para poder contar esas historias en el momento que surja que el cliente nos da el espacio o a veces las contamos en redes sociales o en distintos medios, ¿no? También menciones en medios y redes, ¿no? Si nos nombran a nosotros mismos en una nota, en un podcast o en un evento, ¿sí? Usarlo, ¿no? Cuando alguien nos nombró, o sea, en otro lugar, por alguna razón, porque lo ayudamos, porque nos conoce, por lo que sea, agarrar eso, recortarlo y ponerlo nosotros en nuestras redes o pasarlo por WhatsApp o por donde sea, ¿no? Habíamos hablado ya también de colaboraciones con otros referentes, invitar a otros a participar a nuestro espacio o ir con otros a participar del espacio, ¿no? Porque esa es una forma también de darse referencia con otra persona a la que, a la que las personas confían, ¿no? Entonces, como conclusión, la gente no quiere ser la primera en confiar, ¿sí? Tenemos que mostrarle que otros ya confiaron y que le fue bien. Y eso genera una seguridad y una confianza inmediata, ¿no? Y vamos a hacer una pausa en este tema y vamos a unir con el tema del hábito 6, que el hábito 6, Andrés, es sinergizar. Entonces, vamos a hablar un poquito de este hábito que justamente nos dice que tenemos que sinergizar con otras personas. ¿Qué significa esto, Andrés? ¿Qué decís? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, un saludo a todos. Bueno, yo antes dije que estaba un poco loco, no porque esté loco, sino porque este hábito es muy particular. Es parte del tercer hábito de la victoria pública y que tiene que ver mucho con la parte espiritual, igual que el segundo hábito, que es la visión personal, comenzar con un fin en la mente, y cómo ese espiritual trasciende lo racional. Esto yo sigo mucho a Ken Wilber, que es un filósofo de esta época, biólogo, y que él menciona 12 niveles de desarrollo, más de 12, pero yo voy a tomar 12 para ser simples, ¿no? Del 0 al 3 tiene que ver con el cuerpo, del 3 al 6 tiene que ver con la mente, del 6 para adelante ya es transracional. ¿Qué quiere decir? Que la mente no comprende. Entonces ahí está la locura, de que uno empieza a hacer cosas que parecen trascender lo racional. Sin embargo, es el camino que hay que tomar. Y este hábito, en algún sentido, va por ese lado. Primero voy a tratar de mencionar un poco qué es esto de, bueno, poder integrar de alguna manera con otras personas, integrarse con otras personas para tener un rendimiento superior. Y esto tiene que ver que yo, ingeniero, 2 más 2 son 4. Acá 2 más 2 dejan de ser 4. Y pueden ser mucho más cuando entramos a funcionar de una manera que requiere de todos los hábitos anteriores. Porque si no pusimos en práctica todos los hábitos anteriores, la sinergia no es viable. ¿Por qué? Porque tenemos que entregarnos de una manera espiritual que no es racional. Y esto, bueno, tiene que ver con muchos aspectos. Hay un libro que para mí que trata otro tema que es la sincronicidad, que son hermanas en algún sentido, porque cuando de alguna manera uno sinergiza, aparece la sincronicidad. Y es un libro que es de Joseph Jaworski, que recomiendo su lectura porque ahí no habla de la sincronicidad, pero habla de su vida. Y uno ahí toma conciencia de cómo es la sincronicidad. Acá también, bueno, podría hablar del Tao, que cuando uno le pone nombre deja de ser. ¿Por qué? Porque no pasa por lo racional, pasa más allá. Y de alguna manera, por eso no voy a hablar tanto particularmente de lo que dice, si bien voy a mencionar algunas cosas de lo que dice Covey, pero eso lo pueden leer ustedes. Pero esto, como es espiritual, no se puede explicar con palabras, hay que experimentarlo. Porque todo lo que es espiritual no se puede explicar, sino cualquiera de ustedes intenta explicarle el gusto de una fruta que el otro no conoce, no hay manera. O el perfume de una mandarina a alguien que nunca conoció una mandarina, es imposible. Hay que experimentarlo. Bien, vamos a ir un poquito a lo que dice Covey para entrar en tema. La sinergia dice que es cooperación creativa y es la esencia del liderazgo transformador. Es decir, que de alguna manera cataliza y unifica y libera las más grandes energías del interior de la persona. Todo esto está muy lindo en palabras, pero después del dicho al hecho hay mucho trecho. Esto es a lo que voy, que no es cuestión de racionalizarlo, es cuestión de experimentarlo. Entonces, es lo que menciona que este proceso creador no sabe uno exactamente lo que va a suceder ni hacia dónde va a conducir. Y entonces uno se encuentra en una incertidumbre total. Es
como empezar con un espíritu de aventura, de descubrimiento, de creatividad, que requiere una enorme seguridad interior que viene de los hábitos anteriores. Entonces, concretamente, es abandonar la zona de confort de lo conocido y adentrarse en la zona de incertidumbre que es nueva y desconocida. Y uno se convierte en un explorador, en un pionero que marca el camino, abre nuevas posibilidades, nuevos caminos, y después de haber experimentado una sinergia real, la gente no vuelve a ser la misma. De hecho, esta es una experiencia propia que yo estoy viviendo en la incertidumbre total, pero con seguridad. Y a veces con esto que parece loco, pero esto que parece loco, finalmente uno confirma que realmente es la vida. ¿Por qué? Porque no está viviendo desde la mente, desde el ego, está viviendo desde la espiritualidad. Lo cual no significa que sea muy importante la mente y que nos permite analizar muchas cosas. En ese sentido, bueno, yo tengo que decirlo, Matías es una persona extraordinaria comprendiendo estos caminos y mostrando analíticamente y por su experiencia los caminos que hay que seguir desde el punto de vista racional, pero también tiene su parte espiritual. Entonces esto es maravilloso, porque uno, bueno, puede convertir en realidad lo que quiera crear, porque como dice la ley de la creación, lo que uno crea, lo, se crea en la realidad. No sé si Laura quiere decir algo, me parece importante. Sí, yo quería bajar un poquito a tierra con ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Esto de sinergizar tiene que ver con unir dos personas que individualmente pueden hacer cosas diferentes y únicas, pero que no pueden hacer lo que podrían hacer en conjunto. Y el problema con esa unión en las relaciones es que esa relación puede ser, en la sinergia busca ser multiplicadora, pero a veces también resta, ¿no? O sea, esto de 1 más 1 no es 2 o 2 más 2 no es 4, funciona para multiplicar como para también restar. A veces los componentes se pueden volver negativos incluso. No es solamente, digamos, no conseguí algo extraordinario al unirme en relación con otra persona, sino resto, o sea, no puedo ser ni siquiera mi mejor versión sola, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en cocina los ejemplos podrían ser, por ejemplo, yo tengo un queso y por más que yo quiera hacer un sándwich de jamón y queso, no lo puedo hacer si no tengo un pan y si no tengo un jamón. Entonces, si yo soy un queso y quiero hacer un sándwich de jamón y queso, necesariamente me voy a tener que unir con alguien que tenga un jamón y con alguien que tenga un pan. O con alguien que, digamos, me enseñe a mí a convertir queso en pan o jamón, que bueno, eso ya es más difícil. Y esa es la versión como más simple de la sinergia, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo ciertas características, ciertas habilidades, ciertas emociones, ciertas actitudes, ciertas habilidades, y me puedo unir con otras personas para hacer mi sándwich de jamón y queso, que es como lo más simple, es digamos, como más plano. Tengo un jamón, tengo un queso, hago un sándwich. Después la otra versión, y ya como más elaborado y ya yendo más a la parte espiritual, tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa si soy harina? ¿No? Y entonces ahí, bueno, hay que involucrar en el cocinar, digamos, en el elaborar, hay que incluir procedimientos, un horno, digamos, otras cosas. Y eso es lo que va haciendo, va abriendo las posibilidades, ¿no? Digamos, de lo diferente que yo puedo crear con otra persona. Y puede ir desde lo más simple hasta lo más complejo, y uno también, en la medida de esta creatividad y esta exploración que menciona Andrés, uno también va descubriendo de qué otra forma uno se puede transformar cuando es con un otro, ¿no? Y muchas veces cuando a veces las relaciones van evolucionando y a veces uno se aleja de otras personas, dice, no extraño tanto a la persona como mi versión cuando yo estoy con ella, ¿no? Porque uno cuando está con un otro también se transforma y tampoco es el mismo que es cuando está solo. Y la sinergia trabaja un poco todo esto, ¿no? Un poco
cómo yo me transformo cuando me acerco a otra persona, cuando me relaciono con otra persona. Y con nuestros clientes, bueno, cómo voy a lograr que esa relación sea de sinergia multiplicadora y de multiplicación de resultados y no de restar o de simplemente ni siquiera sumar. Muchas veces pasa con los Bien. líderes, ¿no? Que los líderes, o sea, uno dice, tuve este jefe o este líder, ¿no? Que me potenciaba mi trabajo, me hacía sacar lo mejor de mí, o pasa lo contrario, ¿no? Tenía este líder que en realidad me tiraba para abajo, o esta persona que me apagaba. Yo tengo esta frase antes de darte el cierre, Andrés, que es, la sinergia es la inteligencia colectiva al máximo nivel. No se trata de quién tiene la mejor idea, sino de cómo juntos llegamos a una idea aún mejor. Los líderes sinérgicos no dominan, sino que potencian, no imponen, sino que invitan y por eso inspiran, ¿no? Entonces, creo que esto es un poco un resumen de, o sea, lo que significa esta sinergia. Y si querés te doy el cierre a vos, Andrés. Sí, bien, recomiendo especialmente el libro de sincronicidad, y la sincronicidad es parte de lo que aparece con la sinergia. La sincronicidad es la capacidad de percibir determinadas oportunidades que en otro momento no las vemos o las dejaríamos pasar y las tomamos. Y en relación al liderazgo, no es el liderazgo de que alguien lidera, sino que todos lideramos. Y está la necesidad y el deseo de comprender y ser comprendido por el otro. Entonces, ¿qué sucede? Yo ya no me creo el dueño de la verdad. Al contrario, creo que el otro, como dice justamente Wilber, es que todos tenemos un pedacito de la verdad. Y en la medida que estamos abiertos, y esa es la incertidumbre, a que el otro tiene una parte de la verdad, tenemos la capacidad de escuchar y buscar comprender su punto de vista. Y eso es el diálogo. Y el diálogo hace que nosotros nos transformemos de una manera muy particular, porque empezamos a integrar y sumar lo que el grupo de alguna manera va desarrollando, y no hay ese egoísmo de querer yo tener razón, que es del ego. Y a eso les comparto que ahora a fin de mes estoy haciendo una reunión con mis consultantes más desarrollados. ¿Y por qué la hago? Porque tienen un nivel de desarrollo tal que se potencia mutuamente, y además eso a su vez me potencia a mí para también aprender de ellos. Bien, y con esto entonces vamos a cerrar este episodio. Vamos a seguir la semana que viene hablando de cómo generar confianza en nuestros clientes para justamente poder tener una relación distinta. Obviamente que este tema de la sinergia también aplica a los clientes, ¿no? Como, o sea, una vez que nosotros nos unimos y un cliente se une con nosotros, justamente generamos un resultado mejor que antes, ¿no? De eso se trata, que el cliente tenga un mejor resultado que haciendo las cosas solo, ¿no? Y también vamos a estar hablando del séptimo hábito, que es para mí es uno de los más interesantes, que es afilar la sierra, ¿no? Donde vamos a estar hablando justamente sobre qué significa esto de afilar la sierra, y vamos a ver un poquito más de meternos en este tema de COVID, y con eso vamos a estar cerrando este libro y vamos a dar inicio a un nuevo libro. Así que muchas gracias para todos y nos estamos viendo el próximo lunes con más Poder Latino Coaching. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Chau, chau.